Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos al respecto de la leyenda, definición y características. Leyenda proviene del latín legere, que significa leer, y también legenda, que es lo que debe ser leído. Esto es una narración que mezcla hechos naturales y sobrenaturales, pero que se piensa entre quienes la cuentan como una historia verdadera. Es un relato de hechos humanos que se transmite de generación en generación y que se percibe tanto por el emisor como por el receptor como parte de la historia. Una leyenda se compone de hechos tradicionales y no históricos. Es de carácter oral y trata de dar a conocer las características de un pueblo. En la Edad Media, el término leyenda se refería a historias escritas sobre la vida de los santos y mártires de la Iglesia Católica. Con el paso de los siglos, a todos los relatos de tipo histórico que narran un suceso en el que había un evento sobrenatural, como un milagro o una aparición, o bien que una historia fuera una hazaña increíble, se les dio el nombre de leyendas. Entre las características tiene su origen en la tradición oral. Se transmite de generación en generación. Se centra en un personaje principal, como un héroe. Se sitúa en un tiempo y lugar específico, por lo regular, real o verdadero. Se basa en hechos naturales o sobrenaturales. Parte de un hecho o suceso histórico concreto, algo que en realidad sí ocurrió. Incluye elementos de la realidad y elementos fantásticos. Se le agregan más cosas. Intenta dar explicación a un fenómeno. Esta puede ser tomada como una narración real, verídica, como parte de la historia del pueblo. Se transforma a través del tiempo y puede tener varias versiones, como La Llorona, por ejemplo. Forma parte de la cultura de los diferentes pueblos. Transmite ideas o valores, y su principal objetivo es darle sentido a una sociedad o cultura. Su estructura es una historia con hechos verdaderos y hechos fabulosos, algo similar como al teléfono descompuesto. Lo primero que te dicen es real y poco a poco se le va agregando o cambiando información. Dentro de la leyenda se resalta un héroe, valores o antivalores humanos que éste representa, y aquí depende de la cultura, de cómo se narre y de qué es lo que en ese momento se requiere para salir adelante, por así decir. Hay un narrador externo que no tiene absolutamente nada que ver con la historia. Simplemente los personajes que intervienen no nos cuentan lo que va pasando. Aquí es alguien ajeno a la historia quien nos cuenta precisamente esa leyenda. El espacio es el lugar donde se van narrando los hechos. Por lo regular, al momento de que el narrador cuenta estas historias, nos va a hablar de sucesos que ocurrieron en un lugar muy cercano o en ese mismo lugar. Tiempo. Hablamos desde la época en la que se supone suceden los hechos hasta el transcurrir de las horas, días o meses de ese suceso llamado leyenda. Lenguaje artístico. Parte de cómo se cuenta la historia. También hablamos de que puede existir epíteto, comparación,
hipérbole, metonimia, ironía dentro de esta narrativa. Lenguaje popular, y es el lenguaje coloquial, el que comúnmente hablamos, en el cual no decimos algún tipo de formalidad. Ese es el tipo de lenguaje que se usa al momento de narrar este tipo de historias, y es para tener una mayor empatía con el héroe, con la historia y los valores que se te están describiendo. Origen colectivo, puesto que es para el pueblo y pertenece a la historia del pueblo, el origen precisamente proviene del mismo pueblo, quienes lo van narrando a sus hijos y a la vez estos a sus hijos, así hasta formar parte de la identidad de ese pueblo. Como contexto tenemos de producción y recepción. De producción es quien narra la historia y de recepción es quien escucha esa leyenda. Tipos. De acuerdo a su origen, tenemos locales, que son relatos autóctonos propios de una región o provincia. Rurales, se desarrollan y transmiten en el campo. Urbanas, se conocen en la actualidad y tienen cierta vigencia. Por lo regular, son, evidentemente, en las ciudades. ¿Conoces algún tipo de leyenda que sea originaria de tu pueblo o que sirva como parte de la descripción de la historia de tu pueblo? Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.